Este video llega gracias a... Gracias a Samsung. Hemos invitado a un penalista conocido por su expertise en este dominio, del que ya dio pruebas hace más de 20 años, cuando fue nombrado el año 2000 responsable de la lucha contra la corrupción en el Perú. Estoy hablando del doctor José Ugaz. Abogado José Ugaz, muy buenos días, gracias por estar en RPP. Buenos días, Fernando. Buenos días, Mávila. Buenos días, doctor. ¿Cuál es su primera reacción ante las noticias que nos han llegado esta madrugada? Creo que estamos frente a un acontecimiento sumamente grave porque revela una circunstancia en la que están confluyendo intereses criminales, si así lo denomina la propia investigación policial, de una mafia, de una organización, de una red enquistada en el más alto nivel de la Fiscalía para beneficio de distintos grupos vinculados a hechos delictivos, congresistas en el propio Ejecutivo e incluso en la propia Fiscalía y en el entorno familiar de la fiscal de la Nación, quien ya, como uno de sus primeros actos al asumir la posición máxima del Ministerio Público, cambió a la fiscal que estaba investigando a su hermana. Esos intereses criminales claramente se están conjugando ahora con intereses políticos y una institución como el Ministerio Público no puede estar direccionada políticamente. Si uno lee el lenguaje que utilizan en los chats, hablan de la lagarta, de la caviarada, de la izquierda, es decir, el asesor principal de la fiscal de la Nación, según él mismo dice, por instrucciones de ella, está diseñando una estrategia para evitar una situación que ellos consideran políticamente peligrosa para sus intereses o los intereses del país, sea como fuera. Y a mí me trae a colación dos hechos del pasado. En primer lugar, en el ámbito criminal, Blanca Nelia Colán, ¿no? Como una ex fiscal de la Nación, fue puesta al servicio de una organización criminal, nada menos que en la máxima instancia de investigación delictiva en el país, que es la Fiscalía. Y la segunda reminiscencia que me trae inmediatamente es internacional, es que esto nos pone al nivel de Guatemala, donde una señora fiscal de la Nación, Consuelo Porras, ha secuestrado las actas del resultado electoral que eligen como presidente al señor Arellano, presidente legítimo de Guatemala. Arévalo, ¿no? Perdón, Arévalo, sí, para evitar que asuma la presidencia de la República porque considera ella políticamente que es un comunista, etcétera, etcétera. Cuando una fiscalía se pone al servicio del crimen organizado y de intereses políticos subalternos, evidentemente pierde toda legitimidad. Y aquí lo que tendría que ocurrir hoy inmediatamente es que la Junta Nacional de Justicia, en aplicación del artículo 45.2 de sus estatutos, de su ley orgánica, convoque a una reunión de emergencia, decida la suspensión provisional que prevé esa norma de la fiscal de la Nación y que asuma transitoriamente un fiscal supremo de los dos que quedan disponibles, porque hay una que está en el Jurado Nacional de Elecciones, o sea, sería Pablo Sánchez u otro fiscal. Dicho sea paso, debo mencionar aquí que mi oficina patrocina la defensa de la doctora Soraya Dávalos y por lo tanto... Que no es fiscal suprema. Que no es fiscal suprema, pero podría mañana decirse que yo estoy hablando por intereses subalternos y claramente no es así. Creo que como dicen los chats, Ábalos también ha sido víctima de esta conspiración. Vale la aclaración. La Junta Nacional de Justicia ha hecho noticia también. Ha sido centro de la noticia por este enfrentamiento para el cambio de sus integrantes o la remoción de sus integrantes en el Congreso. ¿Por qué le corresponde a la Junta? Y yo quisiera que, como bien advertía Fernando, estos son temas complejos, difíciles de entender en el detalle, porque hay una serie de estrategias que se podrían haber utilizado de una alta sofisticación, si se quiere, o interacción entre el gobierno, no el gobierno, el Congreso y el Ministerio Público. Yo quisiera que al volver de la pausa, doctor, nos explique en qué situación se encuentra hoy la fiscal de la Nación, porque sigue siendo fiscal, se ha intervenido a sus asesores, pero ella está en este momento sentada en el puesto más importante de la Fiscalía, es la titular del Ministerio Público. Y en medio de toda la polémica alrededor de la Junta, ¿cuál es la responsabilidad que tiene hoy por hoy la Junta y por qué le toca a ella hacerse cargo
de lo que sería la salida a este problema en lo inmediato. ¿Cómo no? Vamos a eso de la mañana, continuamos en la ampliación de noticias. Está con nosotros el ex procurador anticorrupción, el doctor José Ugas Sánchez Moreno. Y le habíamos hecho una pregunta sobre la pertinencia de la intervención de la Junta Nacional de Justicia y la situación en este momento de la señora Benavides, que se dice habría estado incluso esta madrugada con su asesor, el señor Villanueva, que como relatábamos antes de la pausa, ha sido detenido por la DIVIAC, pero además se había internado o tratado de internarse en una clínica porque evidentemente alguien le dijo que se iba por él. Y por lo tanto, la policía tuvo que actuar de manera rápida, este equipo del coronel Harvey Colchado, para poder detenerlo. La fiscal, usted nos decía, tiene en este momento que ser cambiada. No puede permanecer en el cargo la doctora Benavides, para ponerlo así, en claro y sencillo. Sí, fíjese, el Ministerio Público es un órgano jerárquico, su máxima instancia es la Junta de Fiscales Supremos, donde hay 4 fiscales. Ajá. De esos 4, una está destacada, la doctora Adela Espinosa, al Jurado Nacional de Elecciones, o sea que ella no puede intervenir ni votar en la Junta. La otra es la cuestionada hoy, doctora Benavides, con lo cual quedarían nada más que 2. El doctor Pablo Sánchez, que ya ha sido fiscal de la Nación y que ha tenido que asumir la encargatura también, me parece que cuando fue destituido Gonzalo Chávarri, y el otro es el doctor Villena. Hoy la Junta de Fiscales Supremos no tiene capacidad para decidir sobre la suerte de la fiscal Benavides. Ahora, si estuviéramos en un país institucional y democrático en su funcionamiento en las más altas esferas, lo que tendría que ocurrir es que la doctora Benavides pida su propia suspensión o renuncie al cargo, porque esto es insostenible. Pero como sabemos que eso no va a ocurrir, porque no ocurrió con lo de su tesis, no ocurrió con lo de su hermana, ella misma recurrió a bloquear a la Junta con una acción de amparo, etcétera, corresponde ahora que la Junta Nacional de Justicia, que es el nuevo órgano de disciplina de las instituciones de la justicia peruana, aplique el artículo 45.2 de la ley orgánica que la regula. ¿Qué dice el artículo 45.2? Cuando la fiscal o el fiscal de la Nación ha cometido una falta que ameritaría destitución, debe aplicar una suspensión provisional para evitar que se contaminen las investigaciones. Y para eso tendría que llevarse a cabo una audiencia. Entonces la Junta debería reunirse hoy, convocar a la doctora Benavides a esta audiencia para que se defienda, explique lo que tenga que explicar, ya que ayer ha estado hasta las 4 de la mañana en su despacho. Me imagino que ya debe tener sus argumentos lo suficientemente bien elaborados, y luego la Junta tiene que decidir si la suspende provisionalmente, suspensión que puede durar hasta 6 meses para que se vayan aclarando estos hechos. Doctor Ugas, cuando usted nos respondía a la primera pregunta que le hizo Fernando Carballo y decía, esto nos recuerda a Blancanélida Colán y a los años 90. En ese momento había un sistema tomado en el que además participaban dentro de este esquema corrupto los integrantes del Congreso, algunos parlamentarios, también el Poder Ejecutivo y finalmente el Ministerio Público. Hoy por hoy, ¿qué papel cumple el Congreso a partir de los indicios que conocemos? Porque pareciera que no es coincidencia y podríamos afirmarlo, pero hay que cuidarnos hay que tener mucho cuidado con las palabras que utilizamos, de que el hecho, por ejemplo, de haber querido retirar a la Junta, la suspensión de Vela, la suspensión del Procurador General el viernes, no son sucesos aislados. Las advertencias que se hacían sobre el cambio de la fiscal Marita Barreto, que es precisamente quien esta madrugada ha liderado este operativo. ¿Cómo entender este esquema y el papel que cada poder está cumpliendo? Es ahora, emprendedor. Con los préstamos con garantía hipotecaria de Rebaja tus Cuentas. Consigue el éxito en esta campaña navideña. Asegura tus ventas. Yo creo, y lo he dicho ya ayer en las redes sociales, que aquí hay una conspiración, un conciliábulo entre distintos estamentos del Estado liderados por personas que tienen vinculaciones con hechos criminales. En el caso de Blancanélida Colán, usted es muy joven, probablemente no recuerde, pero en algún momento ella salió en la televisión con un fiscal que tenía a cargo la investigación de Montesinos, ella siendo fiscal de la Nación, que además fue llevada al puesto de fiscal de la Nación por Jaime Yoshiyama, que es quien la recomienda, o sea, la interferencia del Poder Ejecutivo en esa designación. Ella en televisión, en vivo, dice, no va a haber investigación contra Montesinos porque el Perú, al contrario, le tiene que agradecer a este señor que desde el Servicio de Inteligencia viene haciendo
haciendo cosas buenas para el país. Y bloquea todas las... Después sabemos que recibió una cantidad de dinero, que con eso se compró una casa, etcétera, etcétera. Hoy tenemos una fiscal de la Nación claramente cuestionada prácticamente desde el día 1 y después con una sucesión de hechos que la ponen bajo sospecha, que no solamente no decide dar pie a que se lleven adelante esas investigaciones, sino que las busca bloquear a través de un amparo que le ha puesto la Junta Nacional de Justicia. Y por lo tanto, creo que esa situación personal la ha llevado, si es que no tenía un plan previo, a buscar alianzas en el Congreso. Es lo que dijo el doctor Vela. Dijo que sus problemas administrativos la habían colocado en una posición de alianza con intereses o protección política y mediática. Pero eso, Mávila, resulta tan evidente. Bueno, primero lo dice el documento policial que ya está circulando, donde dice que este asesor que han detenido y el orquestador parlamentario de la Fiscalía estaban en permanente comunicación con congresistas que tenían investigaciones penales para canjear impunidad a cambio de apoyo a la eso fiscal quería del llegar, Congreso. es decir, para que el público que hoy por hoy está cada uno en sus cosas, no se entienda, porque no todo el mundo está sentado escuchando con detalle la explicación. Lo que ha ocurrido aquí es que hay suficientes indicios para, por lo menos, sospechar con derecho de que ha habido canje de investigaciones a cambio de protección para la señora Patricia Benavides. Y ahí se conjugan otros intereses que pueden ser, como dije al inicio, ya de naturaleza política, no necesariamente criminal. Está Patricia Chirinos como la principal orquestadora de las denuncias que se han llevado en contra de la Junta. Está la propia Gladys Echaíz, que ha sido fiscal de la Nación. Y sin embargo se ha prestado a todas estas circunstancias y aparece ella como uno de los arietes en contra de la Junta también en su momento. Pero por otro lado está el Poder Ejecutivo. No hay que olvidar que la fiscal de la Nación, Benavides, ha nombrado como fiscal especial para investigar las muertes de las protestas a una fiscal civil que ha traído desde una provincia, teniendo fiscales especializados en materia de derechos humanos en el país, y en Lima ha traído una fiscal civil, no penal, para esas investigaciones que hasta el día de hoy, por cierto, no tenemos idea en qué está. Que reemplaza ahora a Marita. Claro, y ahora a esa misma fiscal la pone como coordinadora del equipo especial que tiene doctor las Ugas, investigaciones anticorrupción. ¿Cuál es la solución? ¿Cuál es la vía institucional para que nuestro país salga por lo alto de esta crisis? Usted ha propuesto que la Junta Nacional de Justicia sesione y convoque a la fiscal de la Nación para proceder a una medida cautelar que salvaguarde que los procesos de investigación pueden llevarse a cabo sin interferencia de alguien que está cuestionada ahora como ella. Pero recordemos que es la Junta Nacional la que la escogió a ella y a la cual se le ha impuesto judicialmente el impedimento de investigar a la señora Benavides. Ese bloqueo de la investigación permite, sin embargo, que hagan esa diligencia, porque estoy viendo a algunos constitucionalistas como Luciano López que lo que proponen es que la Junta Nacional de Fiscales, que la Junta de Fiscales Supremos sesione. Usted no sabe que no hay sino 3. El señor Villena, del cual no tenemos mucha noticia, y el señor Sánchez, además de la concernida. ¿Qué solución hay en el marco de nuestras instituciones a esta crisis? El marco normativo, si vamos por la solución formal, es el que he mencionado hace un momento, la aplicación de la Ley Orgánica de la Junta Nacional de Justicia y la suspensión temporal de la señora Benavides hasta que se esclarezca esta investigación. Por otro lado, es evidente que no se puede sostener en el cargo una Fiscalía de la Nación con este nivel de cuestionamiento y por lo tanto creo que esa medida es indispensable. No el de la Junta de Fiscales porque la integra ella misma y no tiene el quórum en este momento ni las facultades legales para tomar esa decisión. Pero yo creo que esto va mucho más allá. Bueno, respecto de la medida cautelar. Claro, la medida cautelar si no es un impedimento para la Junta. No, porque es una medida cautelar sobre un hecho específico por el cual ella estaba siendo investigada, que es el tema de la hermana. Aquí estamos hablando de una cosa totalmente distinta. Esto es una imputación de organización criminal en el que la fiscal de la Nación aparece como la principal responsable de esa red. Por lo tanto, es un hecho distinto al que la cautelar no se refiere y no impide, en este caso, su investigación. La pregunta que tenemos que hacernos es, más allá de la crisis que estamos viendo hoy día, que involucra al Congreso, al Poder Ejecutivo, a la Fiscalía de la Nación y al Defensor del Pueblo. El Defensor del Pueblo está expresamente mencionado como una persona que ha sido digitada porque va a tener una posición fundamental con lo de
la Junta Nacional. Pero parece que está en Panamá desde anoche, de manera que por lo pronto él está a buen recaudo. Y para hablar del papel del defensor del pueblo, a quien además se ha beneficiado, se ha empoderado a través de una norma reciente, vamos a ir a una pausa y regresamos para seguir conversando con el doctor José Ugaz. Nuestra conversación con el abogado penalista José Ugaz, para que nos explique qué es lo que está pasando en la Fiscalía y qué ramificaciones hay de este caso en otras instituciones claves de nuestro Estado. Sí, yo estaba diciendo que para mí resulta evidente que hay una concertación que se viene cocinando hace mucho tiempo, que incluye a la Fiscalía de la Nación, ahora visiblemente con esta red que ha sido descubierta como consecuencia de la investigación del equipo de corrupción en el poder, claramente al Congreso de la República. Ahí están también en el documento policial los nombres, cómo se segmentaron en 3 niveles de niños, los niveles de impunidad que le iban a ofrecer a cada uno a cambio de que apoyen a la fiscal. Claramente está involucrado el defensor del pueblo, cuyo nombre aparece mencionado en varios de los chats, y pidiendo desde la Fiscalía de la Nación, este señor Villanueva, que se le apoye porque él va a ser determinante en la elección de la próxima Junta Nacional de Justicia, y también el Poder Ejecutivo. No hay que olvidar que hace 2 días, el mismo día que suspenden o que toman la decisión de confirmar la suspensión de Rafael Vela, también destituyen al Procurador General de la República, Daniel Soria, que ya había sido objeto de una medida arbitraria por Pedro Castillo y Torres, y con los mismos argumentos arbitrarios diciendo que no tenían las condiciones profesionales, lo cual ha probado él hasta la saciedad que sí las tiene, deciden separarlo del cargo. ¿Por qué? Porque estaba promoviendo investigaciones contra miembros del gobierno y altas autoridades del país. Este mismo gobierno evidentemente ha tenido un pacto bajo la mesa con la fiscal de la Nación para la designación de la fiscal que está investigando las muertes de las protestas de enero y febrero de este año. Entonces, hay un concierto ahí que va mucho más allá de la crisis de la fiscalía, y yo creo que mirando en mediano plazo esto puede ser determinante para la necesidad de un cambio de gobierno, porque es evidente que esto no se sostiene por ningún lado. Hay una penetración del crimen organizado, de grupos de intereses subalternos que no están pensando en el país, sino en sus prejuicios ideológicos o en sus negocios, y ya están arrasando con todas las instituciones democráticas que sostienen nuestro sistema. ¿Qué pasa con la doctora Marita Barreto? La fiscal de la Nación había dado por concluido su nombramiento como coordinadora del equipo de fiscales contra la corrupción del poder, es decir, dentro de la Fiscalía. ¿Cómo se entiende? ¿Aplica o se puede, digamos, consentir esta destitución de la fiscal Barreto en la situación en la que se encuentra hoy Patricia Benavides? Hay 2 escenarios posibles. Uno es el local, ¿no es cierto? Si efectivamente se produce lo que debería, es decir, que la Junta Nacional de Justicia procede a la suspensión provisional de la fiscal de la Nación, quien asuma la nueva posición de fiscal de la Nación transitoriamente, anule tanto la resolución sobre la doctora Barreto como la resolución sobre el doctor Rafael Vela y restituya las cosas a su posición. ¿Lo podría hacer? Sin duda alguna. Son decisiones de la Fiscalía de la Nación, y a ese nivel se pueden tomar esas revocatorias. Aun cuando la Autoridad Nacional de Control sea, digamos, la que haya finalmente suspendido al doctor Vela. Creo que está en el ámbito de la Fiscalía de la Nación poder adoptar ese tipo de medidas. Pero el segundo espacio donde se pueden revisar estas decisiones es el internacional. Tanto Vela, como ahora veo que está anunciado por el equipo de Colchado, están recurriendo a instancias internacionales. A Vela se le ha separado existiendo una medida cautelar de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con lo cual quien ha tomado esa decisión ha dicho: a mí no me interesa que el Perú sea parte del sistema interamericano, yo voy a seguir con mi plan concertado, digamos, para tratar de afectar las investigaciones por corrupción. Y lo mismo creo que va a ocurrir en el caso de Barreto, porque además es curioso, ¿no? La fiscal Benavides recurre al sistema interamericano para tratar de protegerse ella, y cuando su institución debería respetar medidas adoptadas en el sistema, simplemente hacen caso omiso. José Ugaz, muchas gracias. Recordamos que usted es abogado penalista y fue procurador anticorrupción desde el año 2000, cuando se logró desmantelar una organización criminal que estaba enquistada en el seno del Estado de la época. Ojalá que podamos actuar con eficacia y rapidez para que no queden dudas de que las investigaciones sobre corrupción se hacen, caiga quien caiga. Muchas gracias, José Ugaz. Gracias. A ustedes, buenos días. Buenos días. 8:40.